Ahora en Radio Abarán, toda la información del deporte local en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos aquí Polideportivo en este lunes 15 de enero, después de una jornada verdaderamente intensa en lo que al deporte se refiere. Volvían todos los equipos que hasta ahora habían tenido vacaciones y tenemos muchísimos resultados que tratar. También tendremos un invitado a través del teléfono que les presentaremos en unos instantes. Hoy vamos a repasar todos esos resultados y vamos a centrarnos sobre todo en unos equipos, los seniors, que no tuvieron el mejor fin de semana. Comenzamos. Y lo hacemos hablando de fútbol, pero en esta ocasión comenzamos con la primera autonómica, con ese grupo segundo donde está inmerso el Club Deportivo Hoya del Campo, ya que dentro de unos instantes vamos a tener a través del teléfono a su nuevo entrenador Paco Serrano como invitado en la noche de hoy. El Club Deportivo Hoya del Campo, que afrontaba el partido de ayer domingo de la 14ª jornada en casa frente a un equipo, la Copa Club de Fútbol, que, bueno, pues con bastantes jugadores de la zona de Bullas, Cejín, etcétera, etcétera, ha conformado un conjunto que marcha en mitad de la tabla, que marcha en una posición bastante cómoda y que demostró su capacidad. Pero también habría que hacer otras apreciaciones, como ya hemos dicho en alguna ocasión en esta temporada, cuando una competición comienza mal para un equipo, cuesta mucho revertir la situación. Y eso es sin duda lo que está ocurriendo al equipo de la Hoya del Campo, que ayer se vio con un marcador de 0-3 en contra, mediada la segunda parte, todavía tuvo fuerzas para acortar distancias por partida doble y tener 3-4 ocasiones clarísimas para, como mínimo, haber empatado el partido, pero al final fue un trabajo sin premio porque el marcador quedó con ese 2-3, victoria para el equipo visitante. Indudablemente un jarro de agua fría para un equipo que necesita sobre todo ganar en motivación, y eso lo dan los resultados. Parece la pescadilla que se muerde la cola, pero es indudable. Sinceramente creo que este equipo, con la plantilla que tiene y si puede reincorporarse a algún jugador, pues tiene mimbres suficientes como para salir de la situación tan complicada en que se encuentra. Ayer, concretamente, el nuevo entrenador, era su segundo partido en el banquillo, Paco Serrano, salía con una alineación compuesta por David Fernández en portería, Dani Parra, Joaquín Pastor, Ayala y Parra en línea defensiva, por delante Quique, con Antonio Francisco, David Melgarejo, Jorge Camacho, Gatico y Álvaro. Prácticamente lo disponible que tenía para conformar un equipo en el que cada jugador estuviera en una posición aproximada a lo que es su forma habitual de jugar. Siempre cuando llega un entrenador también hay algunas situaciones nuevas y en este caso no iba a ser menos. Por ejemplo, vimos aquí que en el centro del campo muy participativo, aunque desgraciadamente se lesionaba en la segunda parte y le tenía que sustituir José Antonio en el minuto 77 y parece, según nos informaban hoy, que posiblemente tenga que estar al menos un par de semanas en el dique seco con un fuerte 15 de tobillo. Afortunadamente, si no pasó de ahí mejor, porque incluso se llegó a pensar en algo más grave. El partido, como digo, no tuvo demasiada historia en lo que al juego se refiere. Unos minutos de tanteo, una primera parte bastante igualada, pero con un equipo que tuvo más acierto y en el minuto 30, aprovechando un desajuste defensivo, establecía el 0-1. En el minuto 36, de nuevo en una contra, llegaba el 0-2 y parecía que quedaba todo decidido cuando los jugadores marchaban a vestuario. De hecho, se notaba en las caras del propio equipo. Y para redondear, en la segunda parte solo habían transcurrido 7 minutos, minuto 52 de partido, cuando el equipo de la Copa, con bastantes seguidores en la grada, lograba el 0-3. Pero eso no fue óbice para que el equipo de Paco Serrano siguiera insistiendo y en el minuto 61 Benji, de penalti, estableciera el 1-3 después de falta cometida por el portero sobre Gatico, que fue quizá el jugador más destacado del equipo de la Hoya. Y el propio Gatico en el minuto 74 hacía el 2-3. Eso levantaba la afición, eso levantaba al equipo
hubo unos minutos tremendos. Álvaro tuvo un par de ocasiones clarísimas que por el trabajo que realiza este chaval hubiera merecido claramente el gol, pero no llegó. Y en los minutos finales la verdad es que iban pasando, el equipo contrario lógicamente intentaba que no ocurriera nada, y con el paso de los minutos y el cansancio acumulado, pues el final llegó sin que hubiera más movimientos en el marcador. Pero insisto en que creo que fue un trabajo sin premio para un equipo que necesita que lleguen esos resultados. Insisto, parece de perogrullo, parece, como les decía antes, la pescadilla que se muerde la cola, pero necesita que lleguen los resultados para que gane confianza. Y probablemente la confianza la darán esos propios resultados. Así que hay que empezar a ganar cuanto antes. Parece que ya tenemos al otro lado del teléfono al nuevo entrenador del Club Deportivo Ya del Campo, a Paco Serrano, que nos atiende. Se lo agradecemos porque también estaba entrenando en la tarde de hoy. Paco Serrano, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. Bueno, estaba yo comentando un poco en estos primeros minutos lo que me pareció el partido de ayer, y que, en resumen, fue mucho trabajo sin premio. Pues, a ver, en principio sí. A ver, los críos, los jugadores, la primera parte estuvimos 15 minutos iniciales perfectos, desconectaron y ahí vinieron los goles en contra. Cierto y verdad que al inicio de la segunda parte se encontraron también con otro regalito, que hay que ir corrigiendo cositas, que hay bastantes, y luego sí que es verdad que el equipo tuvo la capacidad de reacción con 0-3, que hasta que se pudo dar la vuelta al partido. Pero bueno, la pelota tiene que entrar, y en esta ocasión, por desgracia, pues no ha entrado. Yo comentaba antes, y lo vengo comentando en las últimas semanas, que con la plantilla que tiene el equipo, que ya pues hay una buena parte de los que consiguieron el ascenso preferente hace unas temporadas, creo que hay calidad suficiente. Quizá falte algún jugador más, quizá falte una plantilla un poquito más amplia, pero lo que probablemente más está faltando es esa moral. A ver, los resultados. Sí, a ver, Andrés, yo llevo 3 semanas para 4 con el grupo. Uh-huh. Sí que es verdad que es una situación complicada cuando yo cogí el equipo. Es cierto, y tienes toda la razón del mundo, yo opino lo que tú estás comentando. Creo que hay mimbres suficientes para revertir la situación actual del equipo. Respecto a algún refuerzo, pues es difícil a la altura que estamos, y también contando cómo está actualmente el equipo clasificado. Los jugadores no están por la labor, ¿vale? Pero sí es verdad que lo vamos a dar todo. Creo que hay un grupo que se puede, con calidad, y se puede revertir, como bien te he dicho antes, la situación. Y yo creo que el domingo, o sea, ayer, con la Copa de Bullas, pues se vieron pinceladas de lo que queremos del grupo, que creo que están bastante motivados respecto a jornadas anteriores, antes de estar yo. Hay otros 2 detalles que me llamaron la atención. Uno, el ambiente, con también presencia del público de la Copa, pero a pesar de ir penúltimo clasificado, la afición de La Hoya no abandona el equipo. Y el otro, en cuanto al equipo, creo que donde sí ha mejorado es en el tema de las amonestaciones. Ayer pues prácticamente hubo una David por protestar una jugada en la que creo que tenía razón, y la tarjeta de España que estaba en el banquillo, pero comparado con lo que han sido otros partidos, creo que esto también puede redundar después en el rendimiento del equipo, el no tener bajas por acumulación, etcétera, etcétera. También es cierto, Andrés, sí que es cierto que al llegar al club me comentan que es verdad que tenían muchas tarjetas amarillas por hablar cosas que pueden, pues, que son innecesarias, ¿vale? En una palabra. Sí es verdad, y es que tuvo un par de tarjetas, una de ellas que era por protestar, pero bueno, vamos limando las cosas poco a poco, porque este grupo lo que necesita realmente, en las 3 semanas que llevo yo con ellos, creo que es psicológico. Estamos poco a poco cambiando la dinámica. Respecto a la afición, pues para mí un 10. Sí que es cierto que es muy complicado estar en una primera categoría autonómica, penúltimo, y que la gente responda que va luego igual que a un club de tercera división. Y el domingo que viene, partido, bueno, importantísimo, trascendental. Es el colista, pero aunque no lo fuera, cada partido lo va a ser. Correcto. A ver, esto es cada partido es un mundo, y sí que es verdad que no nos podemos fiar de nada. El Ceutí va colista, pero nosotros no
no nos equivoquemos, también vamos abajo. Entonces sí que para mí es fundamental, el equipo lo sabe, y vamos a ver si esta semana trabajamos bien y bastante duro para poder intentar traernos los 3 puntos de allí, que creo que será un punto de inflexión para poder revertir esto a corto plazo. Queda mucho por delante, 2 jornadas de primera vuelta, 15 partidos de segunda vuelta. La verdad es que hay diferencias, pero un par de victorias dan un vuelco total. Sí, creo que se puede hacer. Como te he dicho antes, mimbre hay. El equipo lo veo comprometido. Limando lo que tú has dicho antes de las tarjetas, que tenga todo el mundo disponible, creo que seguro, no me quisiera equivocar, vamos a hacer una buena segunda vuelta. Para terminar, ayer se lesionaba a Quique, hoy precisamente, concretamente su madre, aquí me encontraba, me dice que parece ser que es un esguince, que no hay más gravedad. Tocaremos madera, ¿no?, para que no haya lesionado. Pues sí, bueno, Quique también es para mí una pieza clave en el grupo, pero siempre y cuando esté al 100%. Estamos trabajando en eso porque es muy joven y tiene que cambiar varios aspectos de la azotea, para que me entiendas. Pero es un buen pelotero y vamos a ver si le sacamos rendimiento. Pues tiempo hay para ello, mucho trabajo por delante. Paco, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, te lo agradecemos doblemente porque sabemos que estás en pleno entrenamiento, y mucha fuerza y mucho trabajo. Muchas gracias, Andrés, y a ver si nos vemos por el campo. Por supuesto. Gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Ahora en Radio Abarán, toda la información del deporte local en Polideportivo. Bueno, pues terminamos ya con la primera autonómica, después de estas palabras de Paco Serrano, recordando los marcadores en esta 14ª jornada. Santomera 8, Cabeza de Torres B 0, Independiente de Ceutí 4, Beniel 1, Cieza B 8, Ceutí Atlético 1, Cejín 1, Villa de Fortuna 2, Archena 1, Cotillas 1, Jumilla 3, Esparragal 1, Alto Real 3, Ciudad de Mula 1 y el ya comentado Club Deportivo Villa del Campo 2, La Copa 3. En cabeza, líder el Santomera con 37 puntos, segundo Alto Real con 34 y a continuación un grupo con Archena que tiene 29, Cotillas 26, Independiente de Ceutí 25. Llega a la zona templada de la tabla clasificatoria y, por ejemplo, el Jumilla, que comenzó muy mal la temporada, se ha situado 11º con 19 puntos y ya tiene 4 de ventaja sobre el 12º, que es el Beniel, 15 puntos. 13º, Cabeza de Torres B con 12. Atención a la puntuación de estos equipos. 14º, Ciudad de Mula con 9. 15º, Olla del Campo con 8. Y venció al Ciudad de Mula por 5-0 en la primera vuelta. Y 16º y último, Ceutí Atlético, que todavía no ha puntuado y es el rival de la Olla del Campo el próximo fin de semana en el José Antonio Camacho. Pero como decía el entrenador, no hay que confiarse, los partidos hay que ganarlos y por muy hundido que esté el rival, te puede amargar. Es de esos encuentros que, utilizando un tópico, se dice que hay poco que ganar y mucho que perder. Por tanto, atentos a este partido, a prepararlo a fondo durante la semana porque puede ser trascendental y terminar la primera vuelta con un par de victorias, seguro que nos haría ver con mucho más optimismo la segunda vuelta del campeonato. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Y en cuanto a la territorial preferente, pues tampoco fue bien a la Abarán en la tarde del sábado. Derrota por la mínima, Abarán 0, Los Garres 1, un equipo de Los Garres muy renovado, muy reforzado, y por contra, un Abarán muy diezmado. Si la pasada semana hablábamos en el partido contra el RAL de 2 bajas importantes, como eran Dani Cánovas y el central Abenza, esas bajas se mantenían este fin de semana, hombres claves en el esquema de Iker. A esas había que sumar las bajas por acumulación de amonestaciones de Ismael y Antonio Ortiz, habitualmente lateral derecho, incluso central, por lo que la defensa estaba bastante en cuadro. Y pues a ello hay que unir, aparte de algún jugador que faltaba. De hecho, solamente disponía el Abarán, solamente dispone actualmente de 15 fichas senior. Si descontamos 4 jugadores, más el portero Ginés Guzmán, que también estaba lesionado, quedaban 10 fichas senior. Todos los demás eran jugadores del equipo sub-23. Y para más Inri hubo 2 lesiones en la primera parte. Le desmenuzamos la situación. El equipo empezó jugando con Ojeda en portería, Carrillo, que ocupaba la plaza de lateral derecho, que no le es inusual,
Pedro Abenza, el hermano menor, sub-23, que está jugando habitualmente en el conjunto sub-23. Jorge, que también es sub-23, aunque juega habitualmente en el primer equipo, y Jesús Sato. Por delante, Juanfran, jugador sub-23, que ha alternado a los dos equipos esta temporada, Sergio Marreta, y de lo mismo, Pepe Ramírez. Y Johnny e Iván en bandas y Pedri Villa como hombre más adelantado. Es decir, en el equipo titular había 4 hombres del equipo filial. Pero es que en el minuto 13, fíjense que poquito había transcurrido, Seco tiene que sustituir a Carrillo lesionado. Y al ser un jugador zurdo, ocupa posición en la banda izquierda en defensa, como le está adaptando Iker toda la temporada, y Jesús Sato es el sacrificado que tiene que jugar de lateral derecho a pierna cambiada durante todo el partido. No quedan ahí las desgracias para el Abarán, que en el minuto 35, con el 0-0 en el marcador, se lesiona Pepe Ramírez, jugador del centro del campo, y tiene que ser sustituido por Álvaro Ato. Esto supone que Álvaro juegue en banda y Johnny se ponga en una zona más centrada. Pero ya eran 2 cambios en la primera parte, 2 jugadores menos y un banquillo bastante limitado en cuanto a número de jugadores y en cuanto a ventanas en la segunda parte, porque o se hacían cambios en el descanso o solamente se podía realizar una parada para cambios en el segundo tiempo, que fue lo que ocurrió. Y después de que llegara el gol del equipo visitante, en el minuto 78, gol de Abdelila, denominado Paquitas, en una de las pocas acercamientos que tuvo el equipo de los Garres a la portería de Ojeda, porque lo cierto es que ellos tuvieron un par de ocasiones claras. Una anterior que lanzaron fuera y esta. Y el Abarán había tenido con el 0-0 otras 2 clarísimas que no entraron de puro milagro. En fin, fue un partido que si hubiera terminado 0-0 nadie se hubiera extrañado. Pues como les digo, con el 0-1, minuto 78, en el 82 el entrenador local opta por poner toda la artillería en el terreno de juego y saltan Omar, Adel y José Ángel, otro chaval del filial que tiene que sustituir a Seco, de nuevo también con problemas físicos. Los otros sustituidos fueron Jesús Sato y Johnny, por lo que el equipo se quedaba prácticamente con una defensa de 2, casi con una defensa de 2, intentando buscar el empate. Pero no llegó. No fue el día de la Abarán, indudablemente. Y bueno, el tema de las lesiones, unido al refuerzo del equipo contrario, pues hizo que al final se produjera ese 0-1 que, bueno, aunque no fuera justo, pues es lo que decía, buscó fútbol y gol, y ahí quedó, lo que supone a la Abarán un retroceso importante en la tabla clasificatoria. Pero, insisto, también en este caso estamos todavía en la primera vuelta y lo que hay que hacer es recuperar efectivo, porque el próximo domingo el Abarán tiene un auténtico duelo trascendental ante un rival directísimo como es el Bala Azul en Puerto de Mazarrón, que actualmente es el equipo que le precede en la tabla clasificatoria. Al final, mala tarde la del sábado, Abarán 0, Los Garres 1. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Resultados de la 15ª jornada, todavía quedan 2 más para terminar la primera vuelta. El Real 2, Churra 1, ha dimitido el entrenador del Churra y parece que hay espantada de jugadores. Santa Cruz 3, Cabezo de Torres 0, Mazarrón 0, Algezares 0, Yeclano B1, La Aljorra 3, sin duda el resultado sorpresa de la jornada. Águilas B 2, Molinense B 1, Minerva 5, Calasparra 0, no ceden los de Alumbres, Olímpico 0, Bala Azul 2, Fuente Álamo 0, Pinatarense 1 y Abarán 0, Los Garres 1. Líder el Mazarrón con 38 puntos, pero recordemos que no puede ascender. Segundo, Minerva 33. Tercero, Águilas B 28. Cuarto, Bala Azul 27. Quinto, Abarán 26. Sexto, Los Garres 25. Séptimo, Algezares 25. Digamos que hasta aquí estarían los equipos de playoff, porque ayer nos preguntaban y nos ponían en duda con el tema de los ascensos y hoy hemos acudido a los archivos. El campeonato de este año de territorial preferente, los 2 primeros clasificados ascienden directamente a tercera división y entre el tercero y el sexto juegan una primera eliminatoria semifinal y los 2 vencedores eliminatoria final para dilucidar el tercer equipo que asciende a tercera. No hay duda, los 2 primeros ascienden, pero si tenemos en cuenta que el Mazarrón no puede hacerlo por ser filial, que también queda explicado en las bases de competición del Real Murcia y del Real Murcia B, del Imperial, pues sería actualmente, si acabara así la temporada, Minerva y Águilas quienes ascenderían directamente, y Águilas B, y Bala Azul, Abarán, Los Garres y Algezares disputarían las semifinales de la promoción. Pero
Todo esto es adelantarse a los acontecimientos, porque, insisto, estamos todavía en la primera vuelta. A partir de ahí, Churra tiene 25, e insisto, con problemas. El Real 21, Yeclano B20, Santa Cruz 20, Molinense B16, Cabezo de Torre y Olímpico de Totana 14, 13 suma el Ciudad de Calasparra, 13 también para el Pinatarense, 9 para la Aljorra, colista Fuente Álamo con 5 puntos. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Como les decíamos, el partido de Labarán supuso que hubiera muchos jugadores del equipo sub-23. Al tener esta situación, la directiva intentó adelantar el partido al sábado para que no coincidiera con el del equipo sub-23, que en principio le aseguraron desde Barrio Peral que iban a jugar domingo, pero después los directivos del equipo de Cartagena pues dijeron, nosotros somos más listos y lo adelantamos también al sábado, 8 de la noche, y así los jugadores que estén con el primer equipo no pueden viajar con el sub-23. Y así fue. Hubo que echar mano de juveniles y bueno, el equipo se desplazó hasta Cartagena, perdió 3-0, con Rubén en portería, Pablo Vázquez, Merchol, Lionel, Adrián Saurín, Pablo Jesús, Alejandro Botella, Fede Cabanes, Ací, Javi Salmerón y Ángel Saurín, 2 juveniles ya en el 11 titular, como Adrián Saurín y Ángel Saurín, los dos, aunque no sean hermanos. Y en el banquillo estaban Javier Cía, Javier Carrillo, también juvenil, Jorge Martínez, juvenil, José Luis Tornero e Ignacio Gómez. Bueno, pues un partido sin mucha historia, un equipo que notó mucho las bajas, con jugadores fuera de su sitio, etcétera, etcétera, y de esta forma pues simplemente se pierde una posición en la tabla clasificatoria. El equipo es tercero con 27 puntos, a 1 de Mazarrón, que es segundo, y eso sí, a 7 del líder, que marcha como una auténtica locomotora, el Guadalupe. Ahora en Radio Abarán, toda la información del deporte local en Polideportivo. Hasta ahora hemos hablado de nuestros 3 equipos senior y todos perdieron. Afortunadamente, en las bases fue mucho mejor, porque solamente hubo 3 derrotas, pero muchísimas victorias. Concretamente, derrota en la categoría juvenil. Hablamos de los equipos del Club Deportivo Olla del Campo, Molinense 4, Olla del Campo 0. La victoria más contundente que yo recuerdo desde hace muchísimo tiempo en categoría cadete o juvenil se produjo el sábado, en La Flota. Vista Alegre de 1, Olla del Campo A 27. Es cierto que el rival, el Vista Alegre D, es último clasificado, no ha sumado ningún punto. Los de Fran y Medio van líderes, han ganado todos los partidos, pero vaya goleada, 1-27 en un partido que dura 80 minutos. También ganaron sus hermanos menores, el equipo B, Olla del Campo B 4, Alto Real C 2. E igualmente hicieron los infantiles, ganando a domicilio Jumilla A 2, Olla del Campo 5. También a domicilio ganaba el equipo de Segunda Alevín, Molinense A 3, Olla del Campo 4. Y las 2 únicas derrotas en Tercera Alevín, Olla del Campo 0, Lorquía 10, y en Tercera Benjamín, Villa de Fortuna 6, Olla del Campo 2. Por último, los más peques volvían a ganar de forma clara en el derbi comarcal, en Prebenjamines, Blanca 1, Olla del Campo 7, y el equipo femenino, que Dios mediante será nuestro protagonista el próximo fin de semana, el equipo infantil Alevín, ganaba en las Torres de Cotillas también de forma muy contundente. Cotillas 1, Olla del Campo 9. Y para el Abarán, si los seniors no fue nada bien, las bases hicieron pleno. En categoría juvenil, Abarán 4, Alto Real A 1, partido jugado en la mañana de ayer domingo, con jugadores que repetían tras su experiencia con el sub-23 de la tarde del sábado. El equipo incluso empezó un poco desorientado, lo que propició que se adelantara muy pronto en el marcador el rival, el equipo de Molina, pero poco a poco fueron subiendo el nivel y los chavales dirigidos por Alberto García mejoraron el rendimiento, lograron empatar, se pusieron por delante y en la segunda parte fueron tremendamente superiores al rival hasta completar el 4-1. Los que lograron la goleada fueron los infantiles, Abarán 8, Jumilla B 1, y en categoría Levín, Abarán 3, San José Los Ángeles 2, cuidado con este equipo que está en lo más alto, y en tercera Levín, San José Los Ángeles 0, Abarán 2, otra victoria más que sumar. Sigue toda la información del deporte local en Radio Abarán, Polideportivo.
Y ahora toca cambiar de deporte para hablar de balonmano. Tampoco fue bien en primera división en la vuelta de la Navidad, en el primer partido de la segunda vuelta del campeonato. Comentamos el pasado viernes que el equipo de Torrevieja, el rival, era un equipo que lograba marcar entre 23 y 25 goles en sus partidos a domicilio. Y en eso, pues prácticamente se cumplió el pronóstico. Hicieron 26, pero lo que no es normal es que los nuestros no pasaran de 21. Y es que hubo muchos errores, muchísimos, de lanzamientos, de pérdidas de balón, dos penas máximas 7 metros errados, 3 contraataques solo contra el portero también fallados, muchos lanzamientos desde los extremos que se marcharon fuera. En fin, una situación que a poco que hubiera acompañado un poco más el acierto, no vamos a decir la suerte, el acierto, hubieran hecho que el equipo hubiera estado metido en el partido y que hubiera sido un encuentro mucho más igualado y con muchas posibilidades de ganarlo, porque yo creo que sinceramente al equipo de Torrevieja, si hubiera un enfrentamiento, o si este enfrentamiento se hubiera producido en casa en la primera vuelta, se podía haber ganado. De hecho, si miramos el marcador, vemos que la primera parte, pues el equipo siempre estuvo por debajo y no tuvo el nivel que esperamos. 1-2 en el minuto 5, 4-5 en el minuto 10, se mantenían las expectativas, pero pasamos al 4-8 en el minuto 15, parcial de 0-3. Posteriormente 6-11, 8-13, 5 goles de desventaja y 9-15 en el descanso. Un -6, pero que aún hacía pensar, aparte del público, que se podía conseguir algo, porque tampoco estaba demostrando Torrevieja ser infinitamente superior, pero era un equipo con bastante movilidad, con cruces en ataque y con una defensa aceptable, pero se encontraban huecos, se encontraban resquicios. En la segunda parte empezó el partido por los mismos derroteros. De hecho, en el minuto 35 había sido un parcial de 0-1 para llegar al 9-16. 11-19, -8 en el 40. 12-20 se mantenían los 8 goles de desventaja en el Ecuador de la segunda parte. Pero se apretaba un poquito el marcador entre el minuto 15 y el 20 para llegar precisamente al guarismo de 15-20. Y cuando el equipo le dio un poquito a la grada reaccionó como siempre se espera, al 100%, animando sin descanso, pitando cada ataque del rival, animando a los nuestros aunque fallaran, en fin, esa grada que afortunadamente nos tiene acostumbrados en las últimas temporadas. Quizá el cansancio pasó factura y ya en la recta final no se pudo acortar más el marcador. De hecho, a falta de 5 minutos era de 17-23, -6, estaba todo decidido para llegar con esos -5, 21-26 al final del encuentro. En los nuestros jugaron Javi Pontanilla y Alex Mármol Pony en portería, recuerden, un portero que lleva 3-4 años fuera del equipo por decisión propia y que ante la lesión de José Antonio Mosó pues ha vuelto al equipo y la verdad es que tuvo unos minutos de inspiración que coincidieron prácticamente en aquellos en que el equipo acortó distancia. Como pivotes jugaron Alejandro, que marcó un gol, Rafa Pérez 2 y José Francisco Ortiz también con 2 goles, aportando bastante en defensa. En la primera línea, Rubén Alcaraz hizo 2 tantos, Miju Pérez, que no anotó, Milton Vieira, solo 2 tantos, y Amando, como siempre, el jugador más destacado del equipo, con 7 goles, aunque no fuera su partido más brillante, pero siempre dejándose hasta la última gota de sudor, y yo diría que de sangre. Y en los extremos, de nuevo, muy poca aportación. Óscar no marcó, Cristian, el chaval del equipo filial, tampoco, prácticamente no jugó. Juárez hizo 2 tantos y Rafa Melgarejo 1. A ellos hay que sumarle a Jesús Saurín, Gato, que actuó bien de extremo, bien de primera línea, fue el comodín de Óscar González y que también anotó 2 goles. Pero en realidad, poca aportación goleadora y con 21 goles en la situación actual del balonmano, o haces una defensa prácticamente perfecta o estás condenado a perder. Y eso fue lo que ocurrió en la tarde del sábado. Al final, Agringenia Baranera 21, Balonmano Torrevieja 26. Toda la información del deporte local en Polideportivo. Marcadores de esta 16ª jornada: San Juan 23, Maristas Algemesí 31, Puerto Sagunto B 23, Levante 29, Mislata 33, Benidorm B 22, Elda 34, Granollers 35 en el gran partido de la jornada y Cantera Sur 38, Elche 33.
además del ya conocido Agringenia Baranera 21, Mare Nostrum Torrevieja 26. En la tabla clasificatoria, líder en solitario, Cantera Sur, 26 puntos, segundo Granoller 24, tercero Elda 22, cuarto Elche 18, se le acerca Levante que suma 17, 16 para Maristas Algemesí, 15 suma Mislata, nuestro rival del pasado sábado Torrevieja es octavo con 14, Águilas noveno con 13, décimo Puerto Sagunto B con 11, undécimo UCAM Murcia, nuestro próximo rival, con 10. Descansaron este fin de semana, por cierto, los dos equipos murcianos. Decimosegundo, Agringenia Baranera, que suma 6, y sus rivales por la parte de abajo, que es a los que hay que mirar con el rabillo del ojo, pues San Juan, que suma solo 2 puntos. Último, Benidorm B, que todavía no ha sumado, 0 puntos en su casillero. En segunda división se jugaba el partido de vuelta del que se había jugado 2 días antes, a Bananera 25, Puerto Lumbreras 27, partido bastante igualado en el marcador, aunque ocurrió un tanto parecido a lo del primer equipo, que se dejó llevar durante bastantes minutos y aunque llegó la reacción, pues quizás fue demasiado tarde. En categoría juvenil, Heliocroca 19, a Bananera 16, no se pudo conseguir nada en la visita a un rival directo, y en categoría cadete, Maristas 30, a Bananera 15, lógicamente la superioridad del equipo cartagenero que está en la zona alta se dejó notar. En las categorías femeninas, afortunadamente, fue mucho mejor nuestro panel de resultados. En primera división, jugado ayer domingo, a Baranera 35, Cartagena 21. Recordemos que este partido corresponde a la primera vuelta, primera jornada. Hay que jugar el de esta, que está aplazado, pero al final, a pesar de algunas bajas, a pesar de tener un equipo muy cortito, victoria contundente del equipo de Abarán, muy superior al cuadro cartagenero, que también estaba en cuadro, por cierto. En categoría juvenil, a Baranera 20, Cartagena 20, mientras que en categoría cadete nuestro líder no dejó lugar a dudas. Roldán 11, a Baranera 26. En el otro partido jugado en el José Armero, victoria para el equipo de casa, Lomas Roldán 21, a Baranera 15, y por último una de las sorpresas más positivas de la jornada, las más pequeñas, las alevines, jugaban el último partido de la matinal y lograban vencer a Baranera 13, UCAM Murcia 10. Polideportivo. Y vamos a terminar hoy de nuevo con resultados de baloncesto. Y yo me voy a apuntar el eslogan que han lanzado desde el club. Unas veces se gana y otras se aprende. Y esta vez ha tocado la segunda, aprender. Porque ninguno de los 3 equipos logró la victoria, aunque uno de ellos sí tuvo opción para ello. Marcadores. Junior femenino. Abarán 37, Marme 64. Indudablemente, pues contundente el marcador, con puntos mucho más repartidos en las jugadoras del equipo marmenorense que en el cuadro de Abarán, donde se centró prácticamente en 2 de sus efectivos. En categoría cadete, San Jorge 55, Abarán 37. Este equipo de Molina demostró su superioridad y ganó también con claridad. Mientras que en categoría infantil femenina, como les decía, fue el partido más igualado porque prácticamente les separó una canasta, un triple. Cartagena 55, Abarán 52 fue el resultado final. Pero, insistiendo en el primer comentario, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir disfrutando los que ganan y los que no lo logran. Y, por supuesto, hay que seguir trabajando a lo largo de la semana para que esos resultados lleguen a la siguiente o a la siguiente jornada, porque a base de trabajo, a base de sacrificio, seguro que llegan esos resultados. En fin, aquí ponemos el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy. Gracias, como siempre, por su atención y volvemos el próximo viernes ante otra jornada apasionante. No lo olviden, el viernes les esperamos. Buenas noches, feliz semana y hasta entonces.